Segundo, Tecuichpo, Doña Isabel Moctezuma, pequeña flor de algodón. México Tenochtitlan, hacia 1509, a Ciudad de México, 1550. Nació Ixcazóchitl Tecuichpo y murió Doña Isabel Moctezuma. Nació princesa mexica y murió noble dama novohispana. Primera mujer dueña y señora de una encomienda. Ixcazóchitl Tecuichpo, la llamaron en náhuatl al nacer. Flor de algodón, flor blanca, significaba el primer nombre. Hija del Señor, el segundo. En la pila bautismal cristiana, Isabel Moctezuma fue el nombre que Hernán Cortés escogió para ella, por su innegable linaje imperial y en honor a Isabel I de España, la católica, reina de Castilla. Tecuichpo escuchó por primera vez sobre la llegada de los españoles a las costas del imperio en las regias cámaras del palacio de su padre, siendo una niña de apenas 10 años. No imaginaba que vería la caída de México Tenochtitlan y encarnaría el nacimiento de la Nueva España. Tampoco que sería la última princesa mexica, la esposa de Cuitláhuac, de Cuauhtémoc, señora de la náhuac 2 veces, mujer de Hernán Cortés, nuevamente esposa, en 6 ocasiones, viuda 5 más y dueña del pueblo de Tacuba, al ser la primera mujer en poseer una encomienda en Nueva España. Sin embargo, sí supo que sería por siempre la hija de Moctezuma, la amadísima Tecuichpo, su capullo de algodón. Certeza que incluso hasta nuestros días corre por las venas de los más de 900 individuos que, en México y España, son herederos de su linaje y real apellido, los Moctezuma. Ixcazóchitl Tecuichpo nació en las entrañas del Imperio Mexica a finales de la primera década de 1500. Hija amadísima y favorita del emperador Moctezuma Xocoyotzin, noveno Huey Tlatoani de Tenochtitlan y de la princesa Tecalco, hija del rey Ahuitzotl de Tlacopan, Tacuba Azcapotzalco. Su infancia transcurrió en las imponentes casas del palacio de su padre, el hombre más poderoso que había sobre las tierras del Nuevo Mundo. Tecuichpotzin, con el reverencial Tzin, era su primogénita y a todas luces su hija predilecta. Gozó de la ternura, el afecto y el amor de su padre. A pesar de los estrictos cánones y el rigor con que se educaba a los jóvenes mexicas, existe registro del especial cariño que Moctezuma sentía por su hija mayor. Predilección incluso, a pesar de que el Tlatoani tuvo numerosas esposas y concubinas que, a la llegada de los españoles, se calcula que le habían dado decenas de hijos, pero únicamente 19 de ellos fueron reconocidos por el gobernante. En la lujosa corte de Moctezuma, Tecuichpo vivió una niñez rodeada de la gloria, el poderío y la dominación que ejercían los mexicas sobre todos los pueblos de la náhuac. Su hermano Axayácatl Chimalpopoca, 2 años menor que ella, era el heredero al trono y también gozaba del cariño del Tlatoani. Ambos niños compartirían el momento crucial del fin de su era y de su imperio. Chimalpopoca nunca llegaría a ser emperador. Murió huyendo de su propio trono durante la sangrienta Noche Triste. Princesa en excéntrica y portentosa corte. Previo a la debacle, en los momentos más brillantes de su reinado, el palacio de Moctezuma, a un costado del gran Teocalli, o Templo Mayor, lugar donde hoy se encuentra el Palacio Nacional, fue el escenario donde el Tlatoani desplegó toda la fuerza de su investidura. Las crónicas de los españoles no dejan lugar a dudas. Los maravillados conquistadores nunca habían visto nada igual. Las casas del emperador, las nuevas casas de Moctezuma, como se le conocieron después de la conquista, relucían de entre las calzadas y los canales de la capital del imperio. Ahí, en el centro mismo de Tenochtitlan, destacaban los aposentos del gran Tlatoani. A pesar de la moderación de sus antecesores, Moctezuma Xocoyotzin olvidó la sencillez y la piedad de su juventud. Era soberbio y propenso a los excesos y al lujo. El antepenúltimo emperador mexica fue un sacerdote exigente en materia de tributos y cautivos para los sacrificios humanos. Bajo su liderazgo como valiente guerrero, el imperio abarcó extensos límites territoriales y un esplendor sin parangón en la historia del Valle Central. También hacía alarde de omnipotencia. Le transportaban en andas como parte de un ostentoso cortejo
y sus súbditos no podían verlo a la cara o merecerían la muerte. Tecuichpo nació y vivió dentro de esa opulencia, junto con otras 1000 mujeres, señoras, esclavas y criadas al servicio de su padre. Según algunas fuentes, a la llegada de los españoles tenía 19 hijos legítimos y 50 concubinas embarazadas. Pero en el caso de su primogénita, este nunca disimuló su enorme preferencia por ella. Además de reconocerla como su hija legítima desde su nacimiento, tal como lo exigía la rígida costumbre dinástica, Moctezuma fue más allá. Le profesó siempre un tierno y evidente amor. A su copo de algodón, su blanco capullo, ligera, suave y cándida niña, su Tecuichpo. La pequeña princesa gozaba de aquel maravilloso mundo colmado de lujo y excentricidades. En el palacio había un adoratorio forrado de oro y plata, con incrustaciones de piedras preciosas, como topacios, esmeraldas y rubíes. A un costado de los aposentos privados, el zoológico de Moctezuma contaba con cientos de aves exóticas, así como 10 estanques de agua, con diversos peces magníficos que completaban el Edén artificial. Lobos, zorros y distintos felinos eran también inquilinos del sorprendente zoológico de los jardines de Tenochtitlan. El magnífico palacio tenía una veintena de puertas para entrar a sus distintas cámaras y 3 magníficos patios, en uno de los cuales había una fuente a la que llegaba agua pura y cristalina desde Chapultepec, a lo largo de un eficiente acueducto de carrizo, piedra y lodo. En los aposentos del jardín vivían la familia y la servidumbre del Tlatoani. Un mayordomo llevaba la administración de esa fastuosa casa, el Petálcatl, quien se encargaba de todo lo que necesitara aquella multitud congregada en el palacio. La reina Tecalco, la princesa Tecuichpo y sus hermanos, su abuelo Axayácatl, las concubinas y sus hijos, los criados, pajes, cocineras, cantores y truhanes, una especie de juglares cortesanos. También en el palacio vivía toda clase de individuos con alguna discapacidad. Los albinos eran considerados hijos del dios Sol, Tonatiuh. Una nutrida huerta, exquisitas flores, olorosos árboles frutales y un sinnúmero de plantas medicinales rodeaban el conjunto arquitectónico. Aunado a esta singular cotidianidad, otro grupo de personas compartía el hogar de la pequeña Tecuichpo. Al centro del idílico jardín principal del palacio, en un no menos regio pabellón, vivían aquellos que gozaban de una privilegiada condición. Los cautivos que, rodeados por un sagrado halo de respeto, casi de veneración, esperaban con serenidad y orgullo el momento en que su corazón, aún palpitante, fuera sacado de su pecho para ofrecerlo a la máxima divinidad, al dios siempre sediento de sangre, Huitzilopochtli. En diversas festividades, el número de sacrificios humanos en su honor, en la cúspide de su imponente templo, llegó a ser de miles, contando a los prisioneros de otros pueblos, que tomaban como tributo los guerreros águila y jaguar mexicas en sus temidas guerras floridas. La escritora Sara García Iglesias señala lo excepcional y contrastante que debió ser la infancia de Tecuichpo ante este hecho. La niña iba cada día respetuosa y llena de temerosa curiosidad a contemplar a aquellos ungidos que entrarían directamente a la Casa del Sol, lugar de delicias, convertidos en alados espíritus dotados de libertad infinita. En aquella corte refinada y bárbara, exquisitamente cortés e indiferentemente cruel, lujosa y pobre, creció Tecuichpo tan naturalmente como pez en el agua. Sobre su vida cotidiana destaca otro aspecto fascinante: los alimentos que se servían en las casas de Moctezuma. No se conoció algo igual en la historia de las culturas mesoamericanas. En un exuberante ritual, 300 a 400 jóvenes presentaban al Tlatoani todo tipo de platillos y manjares, cada uno en braseros de barro. Se preparaban con todos los productos que se obtenían en el inmenso imperio: frutas, vegetales, insectos, carnes e incluso pescado de las lejanas costas, que Moctezuma consumía sentado sobre un cojín de cuero, acompañado por un séquito de 6 ancianos notables. Sus sirvientes le acercaban agua para asearse las manos y la toalla, así como los platos que utilizaba para comer el poderoso señor. Nadie más los usaba jamás. Moctezuma II había llevado la vida de su corte a un extremo fastuoso.
Así era el México Tenochtitlan, en el que Tecuichpotzin nació y pasó los primeros años de su infancia. Era el magnífico centro vital del intrincado imperio mexica. Un imperio apuntalado por un complejo sistema de dominación y sometimiento sobre numerosos y descontentos pueblos, dentro de un extenso territorio. Sus súbditos pagaban todo tipo de tributos, como alimentos, vestidos, joyas y armas. Los menos favorecidos, los que nada tenían, ofrecían a sus hijos e hijas. La voraz recaudación de ese tributo era la base del imperio. Maíz, calabaza, frijol, chiles, pieles, plumas, aves, gemas. Todo lo que se produjera y se consumiera en sus tierras era obligatoriamente entregado a Moctezuma y a los mexicas. Y se supervisaba mediante una rigurosa contabilidad, fielmente representada en numerosos códices. Filas interminables de recaudadores locales transportaban cada año hacia Tenochtitlan toneladas de alimentos, vestidos de algodón, bultos de plumas, así como infinidad de objetos preciosos y animales raros. Por si fuera poca la pesada carga tributaria, miles de prisioneros de las guerras floridas, hombres, mujeres y niños, eran tomados como prisioneros y sacrificados al nunca satisfecho dios de los mexicas, Huitzilopochtli. Sobre ese imperio al filo del precipicio, Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo mexicano encargado durante las últimas décadas del rescate de las ruinas del Templo Mayor y descendiente de Tecuichpo, señala: el pueblo mexica, como muchos otros pueblos en la historia de la humanidad, se considera el pueblo elegido. Es el pueblo de Huitzilopochtli, el pueblo del sol, como lo definió Alfonso Caso. La creencia en ese destino va a manifestarse de múltiples maneras. Está tanto en su poesía como en su forma de pensamiento. El mexica se ha vuelto dueño del mundo, y más de 350 pueblos le rinden tributo. El mandato de sus dioses lo ha llevado a la grandeza y al odio, al control irrestricto de otros pueblos y a la lucha constante. A medida que crece el Templo Mayor, la expansión militar aumenta y, con ella, el odio de quienes van quedando bajo su poder. Así, el germen de su propia destrucción queda incubado en cada grano de maíz que recibe de los pueblos tributarios el señor mexica, el tlatoani, el que tiene el poder del habla. Final y principio en la piel y en las entrañas. Tecuichpo fue la hija predilecta de ese pueblo dueño de pueblos. Ese imperio era el que iba a heredar junto a sus hermanos. Por ende, su educación y su posición en la escala social eran las más altas, las más privilegiadas, como correspondía a la realeza. Pero su destino tomaría un inesperado giro. Al igual que Malintzin, viviría el final de los tiempos, el colapso del dominio mexica, la desaparición de su familia y el exterminio de sus creencias. Y de la misma manera que lo hiciera la célebre intérprete, Tecuichpo también se adaptó al nuevo mundo de manera sorprendente. Se transformó en otra mujer, con otro nombre y con otra fe, pero con la misma esencia y nobleza desde el inicio hasta el final de sus días, según refieren quienes la conocieron. Retrocediendo en el tiempo por el origen noble de su existencia, incluso por sus venas corría la sangre del venerado Nezahualcóyotl. El nacimiento de Tecuichpo se celebró de manera extraordinaria y con enorme júbilo por todo el valle del Anáhuac. Los festejos y mitotes que tuvieron lugar en su honor se recordaron por mucho tiempo. En el seno de la familia mexica, los niños, desde el más noble hasta el más humilde, eran esperados y recibidos de manera entrañable, profundamente sensible, como si se tratara de un milagro. Los ancianos se reunían en la casa de la futura madre. Familiares y amigos, emocionados, daban consejos y bendiciones sinceras por la llegada del recién nacido. En años posteriores, la formación y educación que recibió Flor de Algodón fue muy esmerada, siempre en el ámbito doméstico, donde se desenvolvían las mujeres en las sociedades mesoamericanas. Tecuichpo dominó a la perfección el arte de tejer, heredado de generación en generación por las mujeres encargadas de su instrucción. Años después, acoplaría con facilidad esa destreza artesanal en su desempeño como dama novohispana. Siendo todavía una niña, antes de cumplir 10 años, y bajo la exigente y rigurosa organización política de los mexicas, Tecuichpo fue casada por motivos dinásticos con su tío Atlixcatzin, hermano de su madre e hijo también de Ahuitzotl. Por ser tan joven,
el matrimonio no se consumó. El noble mexica murió antes de la llegada de los españoles, con lo que ella se convirtió en viuda por primera vez. Su vida, que transitó por 6 matrimonios, 3 con hombres mexicas y 3 con españoles, fue registrando en cada uno de ellos los hechos de una historia que no solo protagonizó como las 2 mujeres que fue, sino que encarnó en la piel y en las entrañas acontecimientos importantísimos de nuestra historia: la destrucción del imperio del que era heredera y el nacimiento de la nueva sociedad mestiza novohispana, en la que también alcanzó gran poder e importancia. José Miguel Carrillo de Albornoz narra: estaba llamada a altos destinos, y así lo dijeron los sabios cuando leyeron el libro sagrado para los padres de la recién nacida. Y no se equivocaban, porque aquella niña estaba destinada a ser 2 veces emperatriz y había de tener 6 maridos, 3 de los cuales serían españoles, y dejaría una prole que traería la sangre real mexicana hasta la lejana España. Cuando los temores apocalípticos de su padre se recrudecieron y llegaron las noticias de que extraños cerros, barcos españoles, navegaban por las costas, se precipitó el momento en que Hernán Cortés y los españoles llegaron a vivir a Tenochtitlan, en el palacio de su abuelo, Axayácatl, en el corazón de sus dominios y por órdenes del mismo Moctezuma, tras el célebre encuentro entre los 2 poderosos hombres, el 8 de noviembre de 1520. Durante aquellos meses de velado cautiverio, el todavía Tlatoani se hacía acompañar por su blanco capullo, por la niña de sus ojos, quien inocentemente hacía sus labores junto a él, en aquella tensa calma. Aquí, en su propia casa, fue donde conoció y convivió por primera vez con la poderosa Malintzin, una plebeya en palacio, en un incomprensible desorden de las cosas. Al paso de los meses, fue testigo de la matanza de los sacerdotes durante la fiesta de Toxcatl, perpetrada por Pedro de Alvarado en ausencia de Cortés. Tenochtitlan despertó del letargo para sitiar ferozmente a los españoles refugiados en Templo Mayor. Hernán Cortés regresó triunfante de someter a Pánfilo de Narváez en la costa, con más hombres y aliados indígenas. La ciudad entera, como una enorme trampa, le permitió entrar al palacio otra vez. En ese traumático momento, la vida de Tecuichpo se fundió simultáneamente y para siempre con la creación de un pueblo nuevo, mitad mexica, mitad español. Moctezuma salió, obligado por Cortés, a un balcón para apaciguar el clamor de su pueblo, y le pidió pactar una tregua para que el español pudiera huir. Fue inútil. El que habla, el Huey Tlatoani, al que antes respetaban, ya había sido prisionero por mucho tiempo sin poder emitir su palabra, por lo que había perdido todo poder. Moctezuma no representaba más al que habla. Ese era ya otro, su hermano Cuitláhuac, el nuevo líder mexica, quien ferozmente guiaba a la muchedumbre en la revuelta. Ningún respeto sentían por el otrora emperador. No lo dejarán escapar con vida, ni a él ni a sus huéspedes intrusos. Según la versión más aceptada, Moctezuma es herido de muerte por las piedras que le lanza el pueblo enardecido ante la insostenible situación. Moribundo, al filo del precipicio de su vida y de su tiempo, Moctezuma Xocoyotzin encarga el destino de su máximo tesoro, su flor de algodón, su consentida, así como a su hijo predilecto, Chimalpopoca, al mismísimo Cortés. Por la desesperada situación, la niña es arrancada del cuerpo sin vida de su amado padre para no verlo nunca más. Sin embargo, su papel como princesa mexica todavía no termina. Tecuichpo huyó con los españoles, sus aliados indígenas y su familia durante la sangrienta y célebre Noche Triste, aquel 30 de junio de 1520. Su primo Cacamatzin la salva, cargándola sobre sus hombros por la calzada de Tacuba, inundada de muerte y desesperación. Pero al morir al igual que su madre y su hermano Chimalpopoca, y en medio de la confusión, Cortés, Bernal Díaz del Castillo y el resto de los fugitivos la pierden de vista. La joven es rescatada por los guerreros mexicas, que la reconocen y regresan al fantasmal palacio de Moctezuma. Ahí, donde apenas un par de días antes había muerto su padre, se desencadena el principio del fin. La pequeña, quien seguía recibiendo trato de princesa, fue visitada por su tío Cuitláhuac, actual Tlatoani de la herida Tenochtitlan.
Los sacerdotes le comunicaron que por fortuna habían sobrevivido también 2 de sus hermanos, doña Marina y don Pedro, pero que sería mediante su matrimonio con el emperador como podrían garantizar la continuidad de la estirpe y la dinastía de su pueblo. Tecuichpotzin, en apresurada pero significativa ceremonia, es casada con Cuitláhuac, quien de inmediato parte a enfrentar a los españoles. Tecuichpo sigue teniendo 10 años y es reina por primera vez. Cumple con su destino en los momentos más aciagos del imperio, convirtiéndose en la esposa del gran señor, aunque solo fuera de nombre, pues es aún una niña. En aquel semidesierto palacio, huérfana y unida en matrimonio a quien nunca veía, Tecuichpo sintió en carne propia el horror de lo que se avecinaba. La muerte implacable que llegó a América, como si hubiese cruzado el océano en la sangre de uno de los hombres que venían con de Narváez, un joven negro que se había unido a Cortés meses atrás y que portaba, sin saberlo, la letal viruela negra que propagó por todo el valle del Anáhuac. Tecuichpo vio de frente el rostro de esa extraña muerte. Miles de indígenas se contagiaron de esta grave enfermedad, ya que no tenían los anticuerpos para enfrentarla, y en cuestión de unas semanas, Tenochtitlan y los alrededores del lago estaban sembrados de cadáveres, los cuales, al estar al aire libre, propagaron aún más la epidemia. La viruela negra alcanzó al novel Tlatoani Cuitláhuac y le arrancó la vida en cuestión de días. Pero la pesadilla estaba lejos de terminar para la joven reina. Tras la muerte de Cuitláhuac, los sacerdotes volvieron a echar mano de su nobleza, casándola casi de inmediato con su sucesor, Cuauhtémoc, el último tlatoani que dirigiría Tenochtitlan. La ciudad estaba francamente deteriorada. Durante los meses transcurridos tras la Noche Triste, Hernán Cortés reunió fuerzas en Tlaxcala para concretar su final, y esta vez certera, estrategia de conquista sobre el moribundo imperio mexica. Con la construcción de 13 bergantines, Cortés logró cerrar los accesos de agua potable y provisiones a la devastada ciudad. Prácticamente dominó el lago y los pueblos de las orillas. El cruel y despiadado sitio al corazón azteca duró 90 días. Peste, hambre y muerte la azotaron despiadadamente. México Tenochtitlan, salvo por Texcoco, cayó sola, sin la ayuda de ningún pueblo prehispánico. La gran cantidad de enemigos acumulados durante los 200 años de su rígido dominio inclinaron la balanza del lado de los españoles en su conquista. Por su parte, lo que vivió Tecuichpo en esos terribles días de destrucción y muerte la marcaría de por vida. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc fue apresado en la embarcación en la que navegaba con Tecuichpo por el lago de Texcoco. Todos los intentos del tlatoani por superar a los españoles y romper el cerco fueron en vano. La segunda vez que fue reina de los mexicas, protagonizó el momento en que sucumbió, para siempre, el grandioso imperio de su padre y de sus ancestros. Cayó finalmente México Tenochtitlan, y cuando se bajó el escudo siendo nosotros vencidos, lo fue en el año 3 casas y en la cuenta de días, 1 serpiente. En el mismo sitio y con las mismas piedras, convertirse en alguien más. Con el fin de los días de Tenochtitlan, terminaron también los días de la primera parte de la vida de Ixcazóchitl Tecuichpo. En cierta forma, Flor de Algodón quedó también enterrada debajo de aquellos escombros. La ciudad se rindió, y los sobrevivientes salieron en busca de agua, comida y algún familiar en los alrededores. Comenzaba la etapa de construcción de una nueva ciudad, la de México, capital ahora de la Nueva España. Cortés ordenó erigirla en el mismo sitio y con las mismas piedras de lo que había sido el Templo Mayor. Tuvieron que pasar casi 3 años para poder habitarla por tal destrucción. Al igual que Tenochtitlan, Tecuichpo también tuvo que convertirse en alguien más. En el mismo sitio y con las mismas piedras, se convirtió en otra mujer. Dentro de su mismo cuerpo, con su mismo corazón y mente, pero en otra mujer. Se convirtió entonces en Isabel Moctezuma. Derrotados, ella y Cuauhtémoc fueron llevados a las casas de Hernán Cortés en Coyoacán. La niña quedó bajo el resguardo del capitán, como se lo pidiera Moctezuma al morir. Recibió en la pila bautismal su nuevo nombre, en honor a Isabel I de España. Como apellido, el de su padre, en reconocimiento a su legítima y real estirpe. Isabel vivió los años siguientes en el seno familiar, de quien se convirtió en gobernador, capitán general y justicia mayor de la Nueva España.
Una vez más, Tecuichpo Isabel vivía en la sede del máximo poder político. En Coyoacán, Isabel presenció los años amorosos de doña Marina y Cortés, el nacimiento del hijo de estos, la llegada y muerte de la primera esposa del capitán, Catalina Suárez Marcaida, y lo más impresionante para ella, el cautiverio de su aún esposo, Cuauhtémoc. Cortés lo mantuvo con vida, totalmente sometido, como una estrategia intimidatoria y para torturarlo en el frenesí de la búsqueda del tesoro de Moctezuma. Su violenta actitud le costaría posteriores acusaciones en el juicio de residencia en su contra, en 1528. Mientras tanto, Ixapeltzin, como pronunciaban algunos cariñosa y melancólicamente, Isabel, en náhuatl, crecía bajo la nueva cosmovisión que le enseñaban quienes la convirtieron, literalmente, en otra mujer. Los frailes misioneros recién llegados a la Nueva España. Un grupo de 12 frailes franciscanos llegó a Veracruz, llamados por Cortés para iniciar la evangelización de los indios, en mayo de 1524. Los 12, como se les conoció, se encargaron personalmente de la educación de Isabel. Este hecho cambiaría por completo su visión de las cosas y del mundo. No solamente en ella. En su avance de Veracruz a la Ciudad de México, los frailes despertaron una enorme curiosidad en la población indígena por su aspecto y su trato. Eran muy diferentes a los otros españoles que conocían. Las vestimentas de los frailes no eran de hierro ni portaban armas. Su trato era abierto y bondadoso para con ellos. No tenían pertenencias ni buscaban más. Se interesaban por las cosas de los indios, les hablaban, trataban de entenderlos. Fray Toribio de Benavente y los demás misioneros escuchaban con insistencia, a su paso a pie hacia el Valle Central, un rumor que repetían los indios. Motolinía, motolinía. Benavente se conmovió tanto al descubrir que quería decir pobre en náhuatl, que decidió que ese sería su nombre para siempre. Fray Motolinía. Esa condición sería su bandera. Las condiciones físicas de los franciscanos eran deplorables. Hábitos rotos, descalzos, mal alimentados, fatigados por el viaje. Con esa férrea fe, propagaron su religión en los nuevos territorios. Fueron los franciscanos los primeros en proteger a los indios de los abusos de los militares españoles. Las monumentales fortalezas mendicantes construidas tras la conquista hablarían por sí solas sobre dicha protección. Los indios comprendieron que, incluso los más aguerridos conquistadores, hasta el mismísimo Cortés, se arrodillaban ante los frailes misioneros. En la plaza del Templo Mayor, todavía de pie, los recibieron con una ceremonia de bienvenida. Los rudos y crueles hombres los trataron con respeto y obediencia. Desde el inicio de su llegada, fue evidente la autoridad y valía de esos hombres, a pesar de su sencilla apariencia. Isabel, de 15 años, se sintió cobijada por los religiosos. Ellos le dieron una razón de ser ante la pérdida de todo. Ilusionada, se unió con empeño a su labor evangelizadora. Mediante la religión cristiana, Isabel justificaría en su interior la tragedia de su pueblo. Un castigo divino por adorar al demonio. Tal creencia la transmitió a los indios, traduciendo sermones y dibujando los pecados en su catequesis. La joven bilingüe, la niña Ixapeltzin, todavía era para ellos su reina, su protectora. Durante la tortuosa expedición a las Sigüeras, hoy Honduras, Hernán Cortés, al escuchar los falsos rumores de una sublevación, mandó ahorcar a Cuauhtémoc en Itzamcánac, capital del cacicazgo maya de Acalán, en el actual estado de Campeche. Lo llevaba cautivo en la caravana. Todo cuanto quedaba de la vida que Isabel había tenido como Tecuichpo moría en 1525, con el último tlatoani mexica. A su regreso, el mismo Cortés se lo comunicó. Quedaba viuda por tercera vez. Con el trato de una dama piadosa educada a la usanza española, Isabel era ya una joven de 17 años. Bella, con la dignidad y el porte que heredaba de sus raíces nobles. Tenía la admiración de españoles e indios por su personalidad y carácter, pero estaba nuevamente sola y sin bienes. Cortés decidió casarla con Alonso de Grado, visitador de Indias. Sería el primer matrimonio de 3 con destacados españoles. Mediante una carta al rey, Cortés aseguró para Isabel una importante dote y dejó sentado un hecho histórico sin precedentes. Le otorgó la encomienda de Tlacopan, en Tacuba.
en nombre de vuestra majestad, como gobernador y capitán general de estas partes, y porque de derecho le pertenece de su patrimonio y legítima, el señorío y naturales del pueblo de Tacuba, que tiene 120 casas, y Yetebe, e Ixquilucan y Azcapotzalco, etc. A la dicha doña Isabel en dote y aras, para que lo tenga y goce, por heredad, para que lo tenga y lo goce para siempre jamás, con título de señora de dicho pueblo. Fecha a 27 días del mes de junio de 1526, por mandato del gobernador A. Valente. Con este hecho, Isabel Moctezuma se convierte en la primera mujer de toda América en ser dueña de tierras y naturales en Nueva España, de manera perpetua. Sin duda, una posición muy ventajosa. Por ello morirá noble, católica, rica y poderosa, no sin antes vivir acontecimientos igual de sorprendentes, como los que ya le había tocado vivir. Por convicción personal, sobre las ruinas de su mundo anterior, fue capaz de conciliar el pasado con el presente. Y, de la forma que consideró correcta en tan duros tiempos, apoyó siempre a su pueblo lo mejor que pudo. En un principio, el enorme valor de las encomiendas sobre los prehispánicos pueblos de indios representaba la mejor manera de gobernar, ya que permitía la expansión y eficiencia del control colonial. Se entendía como el derecho que otorgaba el rey a un súbdito, el encomendero, quien, por los servicios prestados a la corona, recibía a cambio los tributos e impuestos del trabajo que efectuaban los indios en dichas tierras. Se pagaban en especie o en servicios personales. Por su parte, el encomendero debía cuidar de los indios tanto en lo espiritual como en lo terrenal, evangelizarlos. Doña Isabel cumplió a cabalidad con ese aspecto de su encomienda. A pocos meses del matrimonio, Ixapeltzin enviudó sin haber tenido hijos con Alonso de Grado. Bernal Díaz del Castillo señalaba sobre la viuda por cuarta ocasión, en la única descripción que se tiene sobre ella de la época: muy hermosa mujer y moza. Es su rostro algo parecido al de los castellanos, es su piel con matiz de India, sus ojos grandes, de mirar apenado, negros, la nariz aguileña, la boca chica. Dijera se tiene el corazón en los labios, pues tal es su forma y el amor que pone en todos sus dichos y palabras. Tras la muerte de su cuarto esposo, sola de nuevo, Cortés la lleva a vivir con él a Coyoacán y se da entre ellos una relación amorosa. Los motivos de esta relación quedarán velados de por vida. Algunos historiadores, como Christian Duverger, apuntan que Cortés no se casó con ella para no despertar las molestias del rey de España. Casarse con la hija del emperador mexica le daría un poder y una posición enormes. Cortés temía que los miembros de la corte lo acusaran de querer ser rey de los nuevos territorios. Maternidades desiguales. José Miguel Carrillo de Albornoz, escritor español, y uno de los actuales descendientes lejanos y directos de Isabel, asegura que Cortés le pidió matrimonio ante los frailes agustinos en Coyoacán y que ella aceptó, pero el capitán no se atrevió a concretar el matrimonio. Otros historiadores sostienen que Cortés la admiraba y la deseaba en forma turbia, al grado que abusó de ella. Si entre Isabel Moctezuma y Hernán Cortés hubo alguna relación amorosa, en aquellos momentos en que el capitán vivía con varias mujeres a la vez, incluida Malintzin, no existe fuente alguna de la época que lo confirme. El hecho es que llevaba un hijo suyo en el vientre y el capitán no se casó con ella. La casó con otro notable español. La vida de la otrora princesa mexica estaba lejos de alcanzar la plenitud personal. Pedro Gallego de Andrada aceptó unirse a ella a pesar del ajeno embarazo. A los 6 meses del matrimonio nació su hija Leonor Cortés Moctezuma, en la Ciudad de México en 1527. Isabel la rechazó y la alejó de su lado. Algunas voces señalan como causa de ese repudio el abuso de Cortés. Otras lo atribuyen al hecho de que no se casó con ella. Lo cierto es que él se hizo cargo de Leonor y, aunque la envió a criar a casa de su primo, Juan Altamirano, también en la Ciudad de México, siempre le demostró interés y cariño. Leonor Cortés Moctezuma nunca vivió con su madre. Casi no se frecuentaron. La poderosa encomendera no la mencionó en su testamento. Cortés, sí. Incluso pidió el reconocimiento legal para su heredera y le asignó una importante dote a su muerte. Leonor, ya adulta, se casó con Juan de Tolosa, el Rico, a su vez conquistador de Nueva Galicia, actuales territorios de Nayarit, Jalisco, Colima,
Aguascalientes y parte de Zacatecas y Sinaloa. Dentro de la naciente sociedad de la Nueva España, Isabel pudo construir un hogar al lado de Gallego de Andrada. Volvió a ser madre. Su amadísimo hijo, Juan de Andrada y Moctezuma, la llenó de vida y estaría siempre a su lado. A diferencia de su primogénita, se dedicaba afectuosamente al niño en cuerpo y alma. Algunos indios principales vieron en el pequeño Juan al descendiente legítimo de Moctezuma y le pidieron a Isabel que encabezara una rebelión contra los españoles. Ella se negó rotundamente y les recordó que ya no era su reina. Isabel era ahora una ferviente católica. Les pidió resignación por el funesto destino que tuvo el pueblo mexica y se aferró a vivir el futuro de la nueva mujer que era. Pero en su destino estaba, una vez más, la muerte temprana de su esposo. En 1530, Pedro murió de su muerte, como se referían a la muerte natural. Isabel, a los 21 años, ya era una mujer respetada, rica e influyente, con hijos mestizos de gran alcurnia. La desvalida Tecuichpo había llegado a lo más alto de esa naciente sociedad novohispana, y era pieza fundacional de esta. Isabel escogió por voluntad propia su último matrimonio, el sexto, contraído con Juan Cano de Saavedra, quien había llegado de Cáceres a América con el conquistador Pánfilo de Narváez. Tuvieron 5 hijos: Juan, Pedro, Gonzalo, Isabel y Catalina Cano y Moctezuma. Llevaron una vida dichosa y tranquila en la Ciudad de México, la cual años después su último esposo relataría así: «Mandáis que diga cómo quedé avecindado en estas partes, y digo que me casé con una señora, hija legítima del gran Moctezuma, llamada doña Isabel, tal persona, que aunque se hubiere creado en nuestra España, no estuviera más enseñada, bien doctrinada católica, de tal conversación útil, provechosa, para el sosiego contentamiento de los naturales de la tierra, porque como señora en todas sus cosas, y amiga de los cristianos, por su respeto y ejemplo, más quietud y reposo se imprime en el ánimo de los mexicanos». Como piadosa mujer y ferviente católica, también contribuyó en forma generosa a la construcción de un importante inmueble para la evangelización, el convento y templo de San Agustín, sede de los frailes agustinos, otra de las órdenes del clero regular que arribó tempranamente al virreinato y después de la Biblioteca Nacional de México. Entre esos muros reposaron los restos de Isabel, al morir de causas naturales en julio de 1550. Un altar dedicado a Santa Mónica, madre de San Agustín, es la última morada de aquel capullo de algodón, de la amadísima hija de Moctezuma Xocoyotzin. La sobria placa únicamente dice: de Isabel Moctezuma, 1509 a 1550. Hoy sus restos están desaparecidos por causas que aún se desconocen. Emotivamente, Carrillo de Albornoz resume el sentido de su vida en la novela histórica Memorias de doña Isabel de Moctezuma. Yo nací cuando reinaba Huitzilopochtli sobre los cielos de la náhuac, y Moctezuma II Xocoyotzin sobre un rico y populoso imperio. Viví como princesa legítima del imperio. Gocé de los últimos años del antiguo orden. El mundo giraba en torno nuestro. Nada ni nadie osaba resistirse a la voluntad del terrible señor, mi padre. Sus deseos eran órdenes para todos, y sus leyes regían muy diversos territorios que estaban sometidos a los mexicas. Entonces llegó Cortés y todo cambió. Su presencia había sido anunciada por los astros. El mundo que tú conoces es fruto de ese encuentro difícil, del cataclismo que la colisión de los pueblos mexica y español produjo. Todo se alteró. El destino deparaba un nuevo y extraño rumbo al pueblo dominador de antaño. Los dioses sanguinarios callaron, pero también lo hicieron los poetas y los trovadores. Una era de sangrientos cambios caía sobre Tenochtitlan. Yo la sobreviví, pues así lo dispuso mi destino. Casi podría decir que me sobreviví a mí misma. Yo era Tecuichpo Itzcazóchitl. A la muerte de tu abuelo fui elevada al rango de emperatriz. Odié a los españoles y luego los amé. Desprecié a su Dios y luego creí en él. Un terremoto de cambios derrumbó mi interior, pero supe construir algo hermoso sobre esas ruinas. Entonces nació Isabel de Moctezuma, y con ella una nueva esperanza para muchos que se habían perdido a sí mismos en las tinieblas de lo desconocido. Los hijos de Isabel Moctezuma
hilaron el tejido de la primera generación de mexicanos, de auténticos mestizos. Lo que vivieron, a lo que se dedicaron, lo que creyeron y lo que amaron, fue el principio y la base de nuestra historia. Ese crisol en el que nos fundieron a los mexicanos con dos metales vitales, se llamó Nueva España. El interés por el periodo virreinal y todo lo materializado durante esos casi 3 siglos se debe a que en ellos está el germen de lo mexicano, pues en estas tierras, a Punta Armella de Aspe, lo que no se revolvió por la sangre, se revolvió por las ideas, por la cultura, por el paisaje. Por su parte, el viudo de Isabel, Juan Cano de Saavedra, llevó a España a 2 de sus hijos. Gracias a su descendencia en Cáceres, su tierra natal, la sangre prehispánica de Moctezuma se ha mezclado por casi 500 años, con ilustres linajes de diversas casas de nobles. En la Nueva España, Leonor Cortés Moctezuma y Juan de Andrada y Moctezuma sembraron a su vez varias ramas de su descendencia que llegan al México de nuestros días. En ambas naciones, alrededor de 900 personas llevan en la sangre el linaje del máximo emperador mexica, Moctezuma, y el de su amadísima hija Tecuichpo, su flor de algodón. La sangre de la mujer que entre 2 mundos abrió mente, corazón y espíritu para asimilar, mediante lengua, religión y costumbres, otra cultura, la nuestra.